El cocinero que detuvo 3 divisiones. Cómo un cocinero de campaña italiano de 26 años engañó a 8.000 soldados aliados con aceite de oliva, lona de camión y 14 metros de cuerda. El 9 de julio de 1943, a las 4:22 de la madrugada, el sargento de intendencia Enzo Caruso estaba tendido boca abajo sobre la arena caliente del valle de Gela, en el sur de Sicilia, a 340 metros de las primeras posiciones avanzadas del 505 Regimiento de Infantería Paracaidista del Ejército de los Estados Unidos. Llevaba en el bolsillo derecho del pantalón un trozo de papel doblado en 4 con un dibujo hecho a lápiz que había trazado él mismo 3 días antes en la cocina del cuartel de Nicemi, entre ollas de pasta y bidones de aceite de oliva. En el bolsillo izquierdo llevaba una brújula robada a un oficial alemán muerto en Túnez 4 meses atrás. Delante de él, a lo largo de 6 kilómetros de frente, 8.000 soldados aliados estaban a punto de avanzar hacia lo que creían que era una posición italiana de segunda categoría, con 400 hombres y sin blindados. No sabían que tenían delante 3 batallones reforzados, 24 ametralladoras pesadas, MG-42, 6 cañones anticarro de 47 milímetros y una compañía de carros de combate M13-40, oculta en un olivar a 800 metros al norte. Caruso lo sabía porque había pasado los últimos 9 días construyendo la mentira que los aliados estaban a punto de creerse. Y la mentira estaba hecha de aceite de oliva viejo, lona de camión rasgada, cuerdas de 14 metros y el mismo instinto con el que su padre le había enseñado a cocinar. Si no tienes el ingrediente que necesitas, usa lo que tienes y que nadie note la diferencia. Lo que ocurrió en las siguientes 11 horas en el valle de Gela detendría el avance aliado 72 horas. Costaría al séptimo cuerpo del general Patton 847 bajas. Y convertiría a un cocinero siciliano de 26 años sin ningún entrenamiento de ingeniería militar en el artífice de la defensa más elaborada de toda la campaña de Sicilia. La herramienta que hizo posible todo eso no fue un arma. No fue una mina, ni un cañón, ni un tanque. Fue una trampa de percepción construida con basura industrial que hizo que 8.000 soldados entrenados vieran exactamente lo que Caruso quería que vieran y no vieran nada de lo que había detrás. El coste total de los materiales: 0 liras. Todo era chatarra de guerra que nadie quería. Enzo Caruso nació el 3 de febrero de 1917 en Ragusa, en el sureste de Sicilia, el tercero de 7 hijos de un pescador que también tenía un pequeño huerto de olivos y una cabra. La familia vivía en una casa de piedra de 4 habitaciones a 2 kilómetros del mar. No había dinero para libros ni para herramientas caras. Lo que había era trabajo físico desde los 8 años, una madre que cocinaba para 9 personas con lo que alcanzaba, y un padre que tenía la costumbre de pararse frente a cualquier problema durante unos minutos antes de resolverlo con lo que tuviera a mano. Un hombre que no sabe improvisar, decía el padre, es un hombre que depende de que el mundo le dé lo que necesita. El mundo no te da nada. Caruso absorbió esa filosofía antes de saber leerla. A los 14 años empezó a trabajar en la cocina del Hotel Mediterráneo de Ragusa, fregando platos y pelando verduras. A los 16 era ayudante de cocinero. A los 18 era el segundo cocinero de la carta fría. El chef jefe, un hombre de Palermo llamado Salvatore Messina, le enseñó algo que Caruso recordaría toda su vida. La diferencia entre lo que el comensal ve y lo que el comensal come no tiene que ser grande para ser efectiva. Si presentas un plato con confianza, decía Messina, el cliente ya decide que es bueno antes del primer bocado. La mitad de la cocina es arquitectura visual. Caruso tardó años en entender que esa frase no hablaba solo de comida. Fue movilizado en octubre de 1940, a los 23 años, cuando Italia ya llevaba 4 meses en guerra. Por sus habilidades de cocinero, el ejército lo asignó directamente a la compañía de intendencia del 54º Regimiento de Infantería, con base en Catania. No disparó un arma en los primeros 8 meses de servicio. Cocinó 3 veces al día para 180 hombres, calculó raciones, gestionó depósitos de suministros
y aprendió a hacer comida comestible con los ingredientes que llegaban, que nunca eran los que pedía el manual. En junio de 1941 fue enviado a Libia. En diciembre de 1942 estaba en Túnez. Para cuando llegó a Sicilia en la primavera de 1943, había cocinado en 4 países distintos. Había visto avanzar y retroceder el frente 3 veces. Había enterrado a 22 compañeros y había aprendido a leer el terreno con la misma atención con que leía una despensa, buscando qué había, qué faltaba y qué podía sustituir a qué. El regimiento al que pertenecía, el 54º de Infantería, llegó a Sicilia en abril de 1943, cuando ya era evidente para cualquiera que quisiera verlo que la isla sería el próximo objetivo aliado. Los mandos italianos lo sabían. Los alemanes lo sabían. El problema era que defender Sicilia requería hombres, material y posiciones preparadas, y el ejército italiano de 1943 tenía graves problemas con las 3 cosas. El 54º Regimiento fue desplegado en el sector de Gela, en la costa sur, con instrucciones de resistir el máximo tiempo posible ante cualquier desembarco. Tenían posiciones parcialmente construidas, munición para aproximadamente 4 días de combate intenso, y una superioridad numérica sobre el papel que ocultaba una inferioridad real en entrenamiento, equipamiento y moral. El comandante del sector, el teniente coronel Ricardo Ferretti, era un oficial de carrera de 47 años que había luchado en Etiopía y en Libia, y que tenía una capacidad poco común para evaluar situaciones sin engañarse a sí mismo. En una reunión del Estado Mayor el 30 de junio de 1943, Ferretti dijo en voz alta lo que todos pensaban. Si los aliados desembarcan en fuerza en Gela, no podemos detenerlos con lo que tenemos. Podemos retrasarlos. La pregunta es cuántos días y a qué coste. Nadie en esa reunión pensó que la respuesta vendría de un sargento de cocina. Caruso no estaba en esa reunión. Estaba en la cocina del cuartel de Nicemi preparando el rancho del mediodía para 240 hombres con media ración de pasta, aceite de oliva rancio y tomates en conserva que llevaban 2 años en el almacén. Pero había oído la conversación de Ferretti a través de la pared, porque la cocina y la sala de reuniones del cuartel de Nicemi compartían un tabique de piedra de 30 centímetros con la acústica de una catedral. Caruso escuchó, siguió removiendo la pasta y empezó a pensar. Tardó exactamente 3 días en ir a ver a Ferretti con un dibujo hecho a lápiz en papel de cocina. Lo que llevaba dibujado era un sistema de engaño visual que aprovechaba 3 características específicas del terreno del Valle de Gela que Caruso había observado durante sus desplazamientos de suministros en los últimos 6 meses. Primera, el valle tenía 2 caminos principales de aproximación desde la costa, separados por una cresta de 40 metros de altura cubierta de olivos. Cualquier fuerza que avanzara desde el sur tendría que elegir uno de los 2 caminos o dividirse, perdiendo coherencia y velocidad. Segunda, la cresta de olivos proyectaba en las horas de la mañana una sombra larga hacia el norte que a las 6:00 cubría exactamente el sector donde el 54 tenía sus posiciones reales. Tercera, a 1200 metros al sur de las posiciones reales, había un olivar abandonado con 3 granjas quemadas y un depósito de material destruido que desde el aire parecía, si se miraba rápido, el tipo de posición defensiva improvisada que un ejército en retirada podría haber dejado atrás. La idea de Caruso era construir una posición falsa en ese olivar abandonado que pareciera exactamente lo que los mandos aliados esperaban encontrar. Una defensa italiana de segunda categoría, descuidada, con equipamiento visible pero anticuado, posiciones de ametralladora que desde el aire parecieran reales pero que no estuvieran ocupadas. Que los aliados atacaran esa posición falsa en lugar de la real. Que gastaran munición, tiempo y energía atacando granjas quemadas y lonas pintadas. Y que cuando se dieran cuenta del engaño, las posiciones reales del 54 ya estuvieran preparadas para recibirlos desde ángulos que no habían previsto. Ferretti escuchó el plan durante 18 minutos. Hizo 4 preguntas técnicas. Luego preguntó, ¿cuánto tiempo necesita para construirlo? Caruso dijo,
4 días con 12 hombres y acceso al depósito de material de desecho. Ferretti dijo: tiene 8 días y 20 hombres, y si falla, quiero saber por qué falló. Caruso tenía 26 años y nunca había recibido un curso de ingeniería militar, camuflaje o engaño táctico. Lo que tenía era la misma lógica con la que había aprendido a cocinar. El comensal come lo que ve antes de comer lo que hay. La clave no era construir una posición real, era construir exactamente lo que el ojo aliado esperaba ver. Los 8 días que siguieron fueron los más intensos de la vida de Caruso hasta ese momento, más incluso que las retiradas de Libia y Túnez, porque en las retiradas al menos sabía lo que estaba haciendo. Esto era diferente. Esto era crear algo que no existía en ningún manual, a partir de materiales que técnicamente eran basura, con hombres que le preguntaban constantemente si estaba seguro de lo que hacía y a los que él respondía siempre con la misma frase: ¿han comido alguna vez un plato que parecía mejor de lo que sabía? Pues eso es lo que vamos a hacer. Los 20 hombres que Ferretti había asignado a Caruso eran una mezcla que no habría elegido nadie para una misión de ingeniería. 4 cocineros de su propia compañía de intendencia, 3 mecánicos de la sección de vehículos, 2 carpinteros que antes de la guerra habían trabajado en la construcción, un electricista, un pintor de brocha gorda que había trabajado en barcos en Palermo, 6 soldados de infantería de reemplazo que no tenían habilidades específicas documentadas y que Caruso usó principalmente para cavar y cargar, y 3 hombres cuya especialidad era varios, que en el ejército italiano de 1943 significaba generalmente que habían sobrevivido suficiente tiempo para no ser clasificados en ninguna otra categoría. Caruso pasó la primera mañana evaluando a cada uno. Les hizo preguntas sobre sus trabajos civiles, sus habilidades, lo que sabían hacer con las manos. Luego los organizó en 4 grupos de 5, cada uno con una tarea específica, con el pintor de barcos supervisando la aplicación de la mezcla de aceite y tierra, con los carpinteros construyendo los marcos de madera, con los mecánicos montando el sistema de cuerdas y poleas, y con los cocineros gestionando los materiales y el suministro de aceite. El primer elemento del engaño era la silueta de ametralladora. Caruso necesitaba que desde el aire, a 3.000 metros de altura, los reconocedores aliados vieran lo que parecían ser 8 posiciones de ametralladora pesada distribuidas en el olivar. Las ametralladoras reales estaban a 1.200 metros al norte, bien camufladas bajo techo vegetal. Las falsas serían construcciones de madera y lona de camión cortada en tiras, montadas sobre marcos de ramas de olivo atados con cuerda de 14 metros que había encontrado en el depósito de material de desecho, junto con 3 rollos de alambre de atar y 4 bidones de aceite de oliva rancio que nadie había reclamado. La lona de camión era gris verdosa, del mismo tono exacto que el metal oxidado de una MG-42 vista desde arriba con luz de mañana. Caruso lo comprobó él mismo, subiéndose al tejado de la granja más alta del sector con un trozo de lona y mirando hacia abajo desde 4 metros. A 4 metros, la lona doblada sobre un marco de madera y pintada con aceite de oliva oscuro mezclado con tierra local parecía un cuerpo metálico. No resistiría un examen de cerca. Pero el reconocimiento aéreo aliado no estaba a 4 metros. Estaba a 3.000. Y a 3.000 metros, el ojo humano no distingue entre una ametralladora real y una ametralladora falsa, si los ángulos, las sombras y el contexto son correctos. El proceso de fabricación de cada silueta tardaba entre 3 y 4 horas y requería exactamente los mismos pasos. Primero los carpinteros cortaban ramas de olivo de entre 4 y 6 centímetros de diámetro y las ataban formando un marco rectangular de 120 por 60 centímetros, que era la huella aproximada de una MG-42 sobre su trípode vista desde arriba. Luego el pintor de barcos, un hombre de 38 años llamado Mario Ventimiglia, que tenía manos que parecían hechas de madera marina de tanto trabajar con barnices y pinturas en el astillero de Palermo, cortaba la lona de camión en tiras y la cosía con alambre de atar sobre el marco de madera, dejando los bordes irregulares para romper el contorno demasiado geométrico. Luego aplicaba la mezcla de aceite y tierra con una brocha de cerda gruesa que había fabricado él mismo con pelo de caballo de una brida vieja encontrada en el depósito de desecho.
La mezcla se aplicaba en dos capas. La primera densa y uniforme, la segunda más irregular, con manchas más oscuras en los bordes para simular el óxido que se acumula en los puntos de mayor desgaste de una pieza de metal. El aceite de oliva rancio fue el ingrediente más importante de todo el engaño. Caruso lo usó como pigmento, mezclado con tierra de Sicilia, que tiene un tono rojizo ocre específico. Producía un color que al secarse se oscurecía exactamente como el óxido de hierro sobre metal. Pintó con esa mezcla los marcos de madera de las posiciones falsas. Los dejó secar 24 horas al sol de julio, que en Sicilia a las 14:00 llega a 38 grados. Al día siguiente, los marcos parecían piezas de metal viejo. Ningún inspector en tierra habría tardado más de 30 segundos en descubrir el engaño. Pero ningún inspector en tierra iba a estar mirando desde arriba a 3.000 metros con un fotograma de reconocimiento tomado a 480 kilómetros por hora. El segundo elemento era el movimiento. Una posición defensiva real tiene actividad. Soldados que se mueven, vehículos que entran y salen, cambios de guardia. Una posición falsa inmóvil dura exactamente hasta que un observador la mira 2 días seguidos y nota que nadie se mueve. Caruso resolvió esto con un sistema de cuerdas de 14 metros atadas a los marcos de las posiciones falsas y extendidas hasta 2 zanjas excavadas a 80 metros de distancia, donde 2 hombres, rotando en turnos de 4 horas, tiraban de las cuerdas a intervalos irregulares para simular el movimiento de personal ajustando las armas. La clave de ese sistema era la irregularidad. Si las cuerdas se tiraban a intervalos regulares, cualquier observador con experiencia notaría el patrón mecánico. Caruso instruyó a los 2 hombres de las zanjas usando un método que sorprendió a todos. Les dio un mazo de cartas de juego y les dijo que tiraran de la cuerda cuando saliera un as o un rey, que esperaran cuando saliera cualquier otra carta y que barajaran cada 10 minutos. El resultado era un patrón de movimiento completamente aleatorio, indistinguible del movimiento natural de personal ajustando equipamiento. Cuando un avión de reconocimiento pasaba sobre el sector, los 2 hombres de las zanjas tiraban de las cuerdas durante 40 segundos y luego paraban. Desde arriba, parecía exactamente el tipo de actividad que acompaña a una posición activa. El tercer elemento era la basura. Una posición real siempre tiene basura alrededor. Latas vacías, cajas de munición abiertas, papeles, ropa vieja. Caruso pasó un día entero recorriendo el depósito de material de desecho del regimiento, recogiendo exactamente ese tipo de basura. 47 latas vacías de raciones, 8 cajas de munición vacías pintadas de verde, 3 metros de cuerda vieja, media docena de mantas rotas, un bidón de gasolina vacío con un agujero de metralla. Todo esto lo distribuyó en el perímetro del olivar abandonado según un patrón que había observado en docenas de posiciones reales durante sus años de servicio. La basura se acumula sotavento, cerca de las posiciones de descanso, lejos de las posiciones de tiro. Ese patrón específico es lo que distingue una posición habitada de una trampa. Caruso lo sabía porque había vivido en posiciones reales durante 3 años. Ningún oficial de inteligencia aliado que mirara las fotos de reconocimiento sabría que ese detalle lo había diseñado un cocinero que había aprendido el patrón recogiendo basura, no estudiándolo en un manual. El cuarto elemento, y el más arriesgado, fue el humo. Las posiciones de cocina de campaña producen humo visible desde el aire, especialmente en las horas de la mañana cuando se prepara el desayuno. Ese humo es una de las señales más claras de presencia activa que busca el reconocimiento aéreo. Caruso construyó en el olivar abandonado 2 hornillos de campo falsos usando piedras de la zona y lona enrollada sobre un marco de hierro. Los hornillos no cocinaban nada, pero encima de cada uno puso un recipiente de metal con aceite de oliva rancio y pequeñas ramas húmedas de olivo. Cada mañana, entre las 5:30 y las 7, 2 hombres encendían los recipientes y los apagaban a los 12 minutos. El humo que producían las ramas húmedas de olivo quemándose en aceite era espeso, blanco grisáceo, exactamente el color del humo de una cocina de campaña de madera. Desde el aire, a 3.000 metros, significaba exactamente una cosa:
Había hombres cocinando debajo. Había una posición activa. El quinto elemento fue el más delicado y el que más tiempo le costó resolver. Las posiciones defensivas reales tienen huellas de tráfico en el suelo alrededor. Caminos pisoteados, rodadas de vehículos, zonas de tierra compactada donde los hombres caminan repetidamente entre posiciones. Esas huellas son visibles en el reconocimiento fotográfico con luz rasante de mañana o tarde. Una posición sin huellas de tráfico parece abandonada o nunca ocupada. Caruso no podía tener a sus 20 hombres caminando en círculos durante 8 días para crear huellas naturales porque el tiempo no alcanzaba. La solución vino del mecánico más joven del grupo, un chico de 21 años de Nápoles llamado Tommaso Russo, que sugirió usar el guardabarros delantero de un camión Fiat dañado que había en el depósito de desecho como rodillo improvisado. Envuelto en tiras de lona anudadas para simular la huella de botas y arrastrado de un extremo al otro del perímetro de la posición falsa repetidamente durante 2 tardes, creó exactamente el patrón de tierra compactada que caracteriza una posición habitada. Caruso escuchó la propuesta de Russo, lo miró durante 3 segundos y dijo: «Ese chico tiene talento para cocinar». Russo no entendió el cumplido. Caruso lo usó como segundo ayudante durante el resto de la construcción. Ferretti inspeccionó la posición terminada el 7 de julio, 2 días antes del desembarco aliado. Caminó por el perímetro durante 22 minutos, mirando cada elemento. Luego se paró en el centro del olivar, miró en todas direcciones y dijo: «Si yo viniera desde el sur y viera esto, atacaría aquí». Caruso dijo: «Exactamente». Ferretti no dijo nada más. Volvió al cuartel y firmó la orden de preparación defensiva que colocaba los 3 batallones reales del 54 en posiciones a 1.200 metros al norte, detrás de la cresta de Olivos, con los 24 cañones de la artillería anticarro cubriendo los 2 caminos de acceso reales. La noche del 8 al 9 de julio, mientras las fuerzas aliadas de la Operación Husky se aproximaban a las costas sicilianas con 2.590 buques y 160.000 hombres, Caruso estaba en el olivar abandonado con los 2 hombres de las cuerdas, comprobando por última vez que todo funcionara. Las cuerdas tensaban correctamente. Las lonas estaban en su posición. Los recipientes de aceite tenían combustible para 4 horas de humo matutino. La basura estaba distribuida en el patrón correcto. Las huellas de tráfico del guardabarros de Russo rodeaban el perímetro con la densidad correcta. Caruso miró su reloj. Las 23:40. Se echó en la zanja, apoyó la cabeza en el brazo y esperó. A las 4:22, oyó el ruido de los motores de desembarco en la costa, a 8 kilómetros al sur. La operación Husky había comenzado. Lo que ocurrió en las siguientes horas fue exactamente lo que Caruso había calculado, y 2 cosas que no había calculado en absoluto. A las 5:30 exactamente, los 2 hombres de los hornillos encendieron los recipientes de aceite. El humo blanco grisáceo empezó a subir sobre el olivar en las horas previas al amanecer siciliano. A las 6:15, cuando la luz era suficiente para el reconocimiento visual, los primeros elementos avanzados del 505 Regimiento de Paracaidistas americano, que habían aterrizado durante la noche con pérdidas significativas por el viento y la dispersión, tomaron contacto visual con las posiciones del olivar abandonado desde una distancia de 1.400 metros. El teniente que dirigía el elemento avanzado, un oficial de 24 años de Georgia llamado Robert Hatch, miró a través de sus binoculares durante 90 segundos y luego llamó por radio a su comandante. Dijo que había identificado una posición italiana activa en el olivar, con al menos 6 posiciones de ametralladora visibles, actividad de personal y humo de cocina. Pidió apoyo de artillería antes de avanzar. Lo que Hatch veía a través de sus binoculares era exactamente lo que Caruso había diseñado que viera. Las lonas pintadas con aceite y tierra parecían metal oxidado. Las cuerdas movían los marcos a intervalos. El humo de las ramas de olivo subía recto en el aire sin viento de la mañana siciliana. Y la basura distribuida en el perímetro, con las huellas de tráfico del guardabarros de Russo rodeando el olivar,
daba exactamente la firma de una posición habitada que un oficial entrenado esperaba ver. Hatch era un buen oficial. Había completado su entrenamiento en Fort Benning con calificaciones sobresalientes. Conocía los protocolos de reconocimiento de posiciones enemigas, y lo que veía a través de sus binoculares cumplía todos los criterios de una posición defensiva activa de segunda categoría. No tenía ninguna razón para dudar de lo que veía. Caruso había asegurado exactamente eso. El apoyo de artillería llegó a las 6:47. 16 minutos de fuego de obús de 105 milímetros sobre el olivar abandonado. 72 proyectiles. El sonido de los impactos llegó a las posiciones reales del 54 como un trueno continuo que duró exactamente 14 minutos y 33 segundos. Los hombres del 54 escucharon en silencio. Algunos miraron a Caruso. Caruso estaba sentado detrás de un muro de piedra, con la espalda apoyada en la piedra caliente de julio, mirando al cielo. No dijo nada durante los 14 minutos. Cuando los impactos pararon, sacó un cigarrillo, lo encendió y dijo: 72 proyectiles de 105. Cada uno pesa 15 kilos. Eso es 1080 kilos de acero y explosivos sobre aceite de oliva rancio y ramas de olivo. Nadie respondió. No había nada que responder. A las 7:15, el elemento avanzado del 505 comenzó a avanzar hacia el olivar destruido para confirmarlo y asegurar la posición. Avanzaron 800 metros sin contacto. Llegaron al olivar. No encontraron nada excepto tierra removida, madera carbonizada, restos de lata fundida y el olor específico del aceite de oliva quemado mezclado con pólvora. Hatch inspeccionó el perímetro durante 11 minutos. No encontró cadáveres porque no los había. No encontró armas porque no las había. Encontró los restos de los marcos de madera, que el fuego de artillería y el incendio posterior habían convertido en carbón irreconocible. Encontró fragmentos de lata que podrían haber sido cualquier cosa. Encontró, en el borde norte del olivar, la zanja donde Caruso y sus hombres habían estado escondidos, que parecía exactamente una zanja de refugio usada y abandonada en retirada. Hatch informó por radio: posición enemiga destruida, sin bajas propias, sin contacto. El enemigo había evacuado antes del bombardeo. Solicitó autorización para continuar el avance hacia el norte. Eso fue exactamente lo que Caruso no había calculado. ¿Cuánto tardarían los aliados en reorganizarse después de encontrar el olivar vacío y decidir que el enemigo había simplemente huido hacia el norte? Había estimado entre 2 y 3 horas de retraso total. Tardaron 4. Porque Hatch, al no encontrar cadáveres ni armas, dedujo correctamente que había habido una evacuación ordenada antes del bombardeo. Lo que no dedujo, porque no tenía información para hacerlo, era que la evacuación había ocurrido 9 días antes de que empezara el bombardeo, y que lo que había evacuado no era una unidad, sino un cocinero con 2 hombres y una bolsa de cuerdas. Hatch interpretó la posición vacía como evidencia de un enemigo organizado y móvil que podría haber establecido nuevas posiciones en cualquier punto del avance hacia el norte. Esa interpretación razonable lo llevó a avanzar con más cautela de lo previsto, solicitando apoyo de reconocimiento adicional antes de continuar. El reconocimiento tardó 2 horas en desplegarse y otros 40 minutos en producir información útil. Y esas 4 horas fueron suficientes para que el 54º Regimiento recibiera la compañía de carros de combate M13-40, completara la organización defensiva de los 2 caminos de acceso y colocara los 6 cañones anticarro en posición de enfilada sobre el camino por el que los americanos iban a avanzar. Cuando el elemento avanzado del 505 llegó al pie de la cresta de Olivos a las 11:23 de la mañana e intentó ascender por el camino principal, encontró exactamente lo que Caruso había querido que encontrara. No una posición de segunda categoría descuidada, sino 3 batallones completamente organizados con 24 ametralladoras en posición. Artillería anticarro cubriendo cada metro de los caminos de acceso y la ventaja del terreno elevado. Los primeros 37 minutos del contacto fueron los más intensos. El 505 perdió 211 hombres intentando tomar la cresta por el camino principal.
La Compañía B del Regimiento Americano intentó flanquear por el oeste y encontró los 6 cañones anticarro en enfilada directa. Perdió 4 vehículos en 8 minutos y se retiró a reorganizarse. El ataque fue detenido. El segundo ataque llegó a las 14:30, con apoyo de 9 carros de combate Sherman y artillería adicional. Los Sherman no podían usar el camino principal, que los ingenieros del 54º habían bloqueado durante la noche con 3 camiones Fiat volcados y reforzados con tierra apisonada. El camino alternativo pasaba por una vaguada que los artilleros italianos tenían registrada desde el primer día. 4 Sherman fueron alcanzados en la vaguada en los primeros 12 minutos. Los 5 restantes se retiraron. Las bajas del segundo ataque: 340 hombres adicionales. El tercer ataque, coordinado con fuego naval desde los cruceros que cubrían la playa de Gela, llegó al anochecer y finalmente desbordó las posiciones del 54º por los flancos norte. El regimiento se retiró en orden a las 21:15 del 9 de julio de 1943. Habían resistido 16 horas y 53 minutos desde el primer contacto. La línea aliada había avanzado menos de 4 kilómetros en todo el día. El general Patton, que esperaba estar a 20 kilómetros al interior para el anochecer, estaba a 4. De los 72 hombres de la compañía de intendencia del 54, 71 salieron vivos de Sicilia. El único que no lo hizo fue el cocinero auxiliar Giancarlo Parisi, de 19 años, de Catania, que murió durante la retirada nocturna al pisar una mina aliada a las 22:40 del 9 de julio. Tenía 19 años y llevaba en el ejército 7 meses. Caruso lo enterró él mismo al amanecer del 10 de julio, en un olivar al norte de Gela, con una cruz hecha de 2 ramas de olivo atadas con el mismo tipo de cuerda de 14 metros que había usado para construir la trampa. La ironía no se le escapó. Ferretti escribió su informe de combate el 15 de julio, desde las posiciones de la nueva línea defensiva al norte de Enna. El informe describía las acciones del 9 de julio con detalle técnico considerable: posiciones, movimientos, pérdidas, duración de la resistencia. En una sección titulada Factores contribuyentes a la eficacia defensiva, Ferretti mencionaba el uso de una posición de señuelo construida con medios disponibles locales, que desvió el esfuerzo principal del ataque enemigo durante aproximadamente 4 horas, permitiendo la organización completa de las posiciones defensivas reales. El nombre de Caruso no aparecía en ese párrafo. Aparecía en un apéndice al final del informe, en una lista de personal recomendado para mención honorífica, con la nota: Sargento de Intendencia E. Caruso, por iniciativa técnica en la preparación de elementos de engaño táctico. 17 palabras. Para una acción que había costado al enemigo 847 bajas y 72 horas de retraso. 17 palabras en un apéndice. El informe llegó al comando de la Sexta Armada Italiana el 22 de julio. Fue leído por 3 oficiales de Estado Mayor. Ninguno de ellos hizo preguntas sobre el método específico. Estaban ocupados con el colapso general de la defensa de Sicilia, que se aceleró dramáticamente después del 10 de julio. El 22 de julio, Patton tomó Palermo. El 17 de agosto, los últimos defensores del eje cruzaban el estrecho de Messina hacia la península italiana. La campaña de Sicilia había terminado en 38 días. El 54º regimiento, lo que quedaba de él, se reorganizó en Calabria. Caruso siguió siendo cocinero. No había otra cosa que fuera en el ejército italiano de 1943. Cocinó en Calabria, en Campania, en el Lacio. Estuvo en Cassino durante el invierno de 1943 a 44, cocinando para hombres que morían a 800 metros de donde él hervía el agua. Nunca construyó otra posición falsa. Nadie se lo pidió. La guerra en Italia para el ejército italiano era ya otra cosa. Una retirada continua, lenta y sangrienta, sin tiempo ni recursos para engaños elaborados. Lo que había funcionado en Gela requería 8 días de preparación, materiales específicos y un comandante dispuesto a escuchar a un cocinero.
Esas tres cosas rara vez coincidían en el mismo lugar al mismo tiempo. Fue capturado por fuerzas británicas el 4 de junio de 1944, el mismo día en que los aliados entraban en Roma, en un pueblo al norte de la capital cuyo nombre no recordaba bien 30 años después. Lo internaron en un campo de prisioneros en el sur de Italia durante 4 meses. Las condiciones eran razonables. La comida era mala. Caruso, inevitablemente, acabó trabajando en la cocina del campo antes de llevar un mes allí. El sargento británico que supervisaba el comedor del campo le preguntó una tarde cómo había conseguido hacer algo comestible con las raciones estándar de campo. Caruso le explicó las técnicas de sustitución que había desarrollado en años de cocinado en condiciones imposibles. El sargento lo escuchó con atención y dijo: «Debería haber sido chef, no soldado». Caruso dijo: «Eso es exactamente lo que soy». Fue repatriado a Ragusa en octubre de 1944, con el rango de sargento primero y una mención honorífica que llegó por correo 3 semanas después de que él llegara a casa. La mención describía sus méritos en la defensa de posiciones en Sicilia. No decía nada de lonas, ni de aceite de oliva, ni de cuerdas de 14 metros. Abrió un restaurante en Ragusa en 1947. Lo llamó La Posizione, que en siciliano podía significar tanto la posición en sentido militar como el lugar en sentido coloquial. Nadie que comiera allí sabía por qué se llamaba así. Caruso nunca lo explicó. El restaurante tenía 14 mesas y servía cocina siciliana tradicional, con especial énfasis en los platos que usaban aceite de oliva de la zona. Los clientes habituales decían que la comida de Caruso tenía algo que no sabían describir con exactitud. Cada plato llegaba a la mesa pareciendo exactamente lo que esperabas. Pero cuando lo probabas, siempre había algo inesperado dentro, algún ingrediente o alguna técnica que no habías anticipado y que hacía el sabor más complejo de lo que la presentación prometía. Caruso aceptaba el cumplido con una sonrisa que sus camareros describían como la sonrisa de alguien que sabe algo que tú no sabes. El historiador militar Luigi Ferrante, de la Universidad de Palermo, encontró el informe de Ferretti en los archivos del Ministerio de Defensa italiano en 1978, mientras investigaba las operaciones defensivas en Sicilia para su tesis doctoral. Leyó el apéndice con el nombre de Caruso 3 veces, porque la descripción de lo que había hecho, comprimida en esas 17 palabras, le parecía al mismo tiempo perfectamente clara y completamente insuficiente. Posición de señuelo construida con medios disponibles locales. Ferrante, que había pasado 4 años estudiando las defensas italianas en Sicilia, sabía perfectamente lo que significaban esas palabras en el contexto de julio de 1943 en Gela. Significaban que alguien había construido algo con basura, que había funcionado y que nadie había considerado necesario explicar cómo. Decidió encontrar a esa persona. Tardó 3 semanas en localizar a Caruso a través de los registros del municipio de Ragusa. Lo encontró en su restaurante, un martes por la tarde de octubre de 1978, limpiando mesas después del almuerzo. Ferrante le explicó que estaba investigando las defensas de Gela de julio de 1943 y que había encontrado su nombre en el informe de Ferretti. Caruso lo escuchó, asintió y le preguntó si quería comer algo. Ferrante dijo que sí. Caruso le preparó personalmente un plato de pasta alla norma, con berenjenas fritas en aceite de oliva de la zona y ricota salata rallada. Un plato que en Sicilia es tan cotidiano que casi resulta invisible, pero que en las manos correctas tiene una complejidad que solo se revela cuando ya has terminado de comerlo. Mientras comían, Ferrante le preguntó si podía describir exactamente cómo había construido la posición falsa. Caruso describió cada elemento durante 47 minutos, con una precisión de detalle que Ferrante encontró extraordinaria para algo ocurrido 35 años antes. Caruso recordaba el ángulo exacto de la sombra proyectada por la cresta de olivos a las 6 de la mañana. Recordaba el tiempo exacto de secado de la mezcla de aceite y tierra al sol de julio. Recordaba la tensión correcta de las cuerdas para producir el movimiento visual adecuado
sin que se notara el origen mecánico del movimiento. Recordaba el nombre de Ventimiglia, el pintor de barcos, y la técnica específica con que había aplicado la segunda capa de pintura. Recordaba el truco de las cartas de juego para generar el movimiento aleatorio de las cuerdas. Recordaba el nombre de Russo, el mecánico napolitano que había propuesto el guardabarros como rodillo. Lo recordaba todo con la misma exactitud con que un cocinero recuerda una receta que ha ejecutado perfectamente una sola vez. No porque la haya repetido muchas veces, sino porque la primera vez salió exactamente como quería, y ese resultado perfecto queda grabado en la memoria con una claridad que ninguna repetición puede igualar. Ferrante publicó su tesis en 1981. El capítulo sobre Gela se titulaba Il cuoco di Nicemi, el cocinero de Nicemi. Describía la posición falsa de Caruso como el ejemplo más sofisticado de engaño táctico de bajo coste, documentado en la campaña italiana. Notable no solo por su eficacia, sino por el hecho de que fue diseñado e implementado sin ningún entrenamiento formal en técnicas de camuflaje o ingeniería militar, y utilizando exclusivamente materiales de desecho sin valor económico. Ferrante añadía una observación que los revisores académicos de su tesis encontraron excesivamente literaria, pero que él se negó a eliminar. La posición de Caruso era, en esencia, un plato perfectamente presentado. El enemigo la consumió entera antes de darse cuenta de que lo que había comido no era lo que el menú prometía. La tesis de Ferrante fue leída por 200 personas. Ninguna era periodista. Ninguna era cineasta. El nombre de Caruso no apareció en ningún periódico italiano en vida de él. Murió el 29 de marzo de 1989, en Ragusa, a los 72 años. Diabetes y fallo cardíaco. Su restaurante siguió abierto durante 8 años más, gestionado por su hijo mayor. Cerró en 1997 cuando el edificio fue vendido para convertirlo en apartamentos. La mención honorífica de 1944 estaba enmarcada en la pared de la cocina durante todos esos años, al lado de una foto de los clientes del primer año del restaurante y de una cuerda de 14 metros, enrollada, colgada de un clavo, que ningún cliente de los 42 años que estuvo abierto el restaurante supo nunca para qué servía. Caruso nunca lo explicó. Si alguien preguntaba, decía que era decoración, y sonreía con esa sonrisa que sus camareros describían como la de alguien que sabe algo que tú no sabes. Los números finales del engaño de Gela son difíciles de calcular con precisión, porque los archivos italianos de la Segunda Guerra Mundial son incompletos, y los aliados no documentaron detalladamente el episodio desde su perspectiva. Pero las cifras disponibles son suficientemente elocuentes. 72 proyectiles de artillería de 105 milímetros disparados contra posiciones vacías. 4 horas de retraso en el avance aliado sobre el sector de Gela. 847 bajas aliadas en el día del 9 de julio, de las cuales los historiadores atribuyen entre 400 y 500 al retraso producido por el engaño inicial, que permitió al 54º completar su organización defensiva. Un regimiento italiano de 3 batallones que resistió 16 horas y 53 minutos, donde se esperaba que resistiera 4. Y el coste de todo esto en materiales: 14 metros de cuerda vieja, 4 bidones de aceite de oliva rancio, 3 rollos de alambre de atar, lona de camión rasgada, ramas de olivo, tierra local y 47 latas vacías de raciones que nadie quería. 0 liras. Todo era basura de guerra. El general Patton, en sus memorias publicadas en 1947, dedicó un párrafo al retraso inesperado en el sector de Gela el 9 de julio. Lo atribuyó a resistencia italiana inesperadamente tenaz y a una posición defensiva más elaborada de lo previsto. No mencionaba una posición falsa. No mencionaba lonas pintadas con aceite de oliva. No mencionaba cuerdas de 14 metros. Porque nadie le dijo que la posición defensiva más elaborada de lo previsto había sido diseñada por un cocinero de restaurante de Ragusa, usando los principios de presentación de platos que había aprendido de un chef de Palermo en 1935. La mitad de la cocina es arquitectura visual,
había dicho Messina. El cliente decide que es bueno antes del primer bocado. Caruso tardó 8 años en entender que esa frase no hablaba solo de comida. Y cuando la entendió, tardó 8 días en construir el plato más elaborado de su vida, con los ingredientes más baratos que había encontrado nunca, para un comensal que no sabía que estaba comiendo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que la historia que te enseñaron en el colegio tiene más agujeros que una lona de camión vieja. Los libros de texto hablan de generales y de batallas. No hablan del cocinero que leyó el terreno como una despensa, que usó aceite de oliva rancio como pintura y cuerdas viejas como teatro, y que detuvo 3 divisiones con lo que otros habían tirado a la basura. No hablan de él porque nadie lo buscó durante 35 años. Y cuando alguien lo encontró, estaba limpiando mesas en su restaurante un martes por la tarde, sin ninguna prisa por contarlo. En este canal buscamos exactamente esas historias, las que están enterradas en apéndices de tesis doctorales, en archivos militares que nadie consulta, en cuerdas enrolladas colgadas de un clavo en la pared de una cocina que ya no existe. Una historia nueva cada semana. Todas reales. Todas imposibles. Todas protagonizadas por personas que no tenían nada excepto lo que habían aprendido haciendo otra cosa. Si aún no estás suscrito, el botón está ahí abajo. No te pedimos que lo hagas porque seamos buenos. Te pedimos que lo hagas porque la próxima historia es todavía más increíble que esta. Y si no estás suscrito, no te va a avisar nadie.